¿Cómo simplificar la vida? Vemos que la vida, en la mayoría de las personas, se convierte en algo complejo. Entonces vamos a estudiar primero por qué la vida se vuelve compleja, ir al punto donde la vida se empieza a complicar e intentar, digamos, como estrategia para simplificar la vida, volver al punto donde la vida se empezó a hacer compleja. ¿Vale? Entonces, ¿por qué la vida se vuelve compleja? La vida se vuelve compleja porque hay un cambio en la esencia del deseo. El niño, cuando es pequeño, tiene hambre, desea comer y el deseo, su deseo natural, le lleva a pedir el alimento. ¿Vale? De una forma o de otra, el niño, como puede, pide el alimento, pero ese deseo corresponde a un deseo natural, un deseo del cuerpo. Llamamos natural a lo ligado al cuerpo físico, ¿vale? Pero en un momento dado, ese deseo natural y esa gratificación, por el sistema educativo, por lo que aprende en su familia o desaprende, por contaminaciones, por decirlo así, ese deseo cambia hacia una gratificación psicológica. Es decir, mientras que el niño tiene un contacto directo con el cuerpo y busca satisfacer el deseo natural, y una vez satisfecho no busca más, el adulto, en lugar de un deseo natural, lo que ocurre es que se desconecta de su cuerpo y lo que busca en realidad es una gratificación psicológica. ¿Vale? Se pasa de una gratificación del deseo natural a una gratificación psicológica. Y esto lleva a que los seres humanos, por ejemplo, hagan cosas que son impensables en los animales, en la naturaleza, como por ejemplo huelgas de hambre, por obtener o por realizar una presión psicológica, una persona deja de comer y lleva incluso el cuerpo hasta la muerte. Aquí vemos cómo este peso psicológico es mucho más grande que el deseo natural, por ejemplo, de comer. Y tenemos casos contrarios, por ejemplo, de personas que comen muchísimo más de lo que el cuerpo les pide, porque han dejado de escuchar al cuerpo y en realidad el alimento que siguen introduciendo al cuerpo es más que nada por una gratificación que tiene un pequeño componente físico, pero básicamente es una gratificación psicológica, probablemente para tapar algún vacío o habría que estudiar el caso por caso. Entonces vemos cómo se produce una desconexión entre el deseo natural, una transición del deseo natural a la gratificación psicológica. Y aquí es cuando la vida empieza eh, a complicarse. Además, aparecen emociones negativas, como el miedo o la culpa, que le transmiten, los mayores, ¿no? Entonces, el niño tiene un deseo, pero si, por ejemplo, lo cumple, le hacen sentir culpable. O le dicen que tiene que comer a una serie, en un horario establecido, aunque tenga hambre, aunque no tenga hambre. Es decir, se le van introduciendo en la psique emociones negativas como el miedo o la culpa. Entonces vemos cómo el deseo empieza a transmutarse en otra serie de cuestiones psicológicas mucho más complejas, donde uno tiene un deseo, pero por otro lado aparece una restricción, sí, a nivel psicológico, que hace que el deseo no se cumpla, pero el deseo se sigue teniendo. Entonces, ¿qué ocurre con ese deseo del cuerpo que no se puede, digamos, gratificar? ¿Vale? Tendríamos que estudiar caso por caso, pero ya vemos la complejidad, ¿no? Que es, pasamos del deseo físico a la gratificación psicológica, del mundo físico al mundo mental, psicológico, y además con emociones negativas. Por ejemplo, podemos ver el caso de a una chica que le dicen que
se tiene que casar con un millonario, ¿vale? Entonces, supongamos que su deseo natural era casarse con un chico que le gusta, que es vecino suyo, lo ha conocido de toda la vida, pero digamos que le empiezan a inculcar que debe casarse con alguien que tiene mucho dinero porque así va a tener seguridad en la vida, por ejemplo. Entonces esta persona, digamos que deja su deseo natural y lo transmuta por esa gratificación psicológica de casarse con alguien que tiene mucho dinero, ¿vale? Porque hay emociones negativas o emociones que se le han inculcado para que, digamos, su deseo se transmute hacia otro deseo, hacia una gratificación. Bien, ¿cuál es la consecuencia de esto? Es que la persona se vuelve indirecta. Es decir, como no puede tener o obtener el deseo, no puede gratificar su deseo natural, pero aún lo sigue teniendo. Y por otro lado, lo que busca es también una gratificación psicológica, empieza a buscar estrategias para esa gratificación del deseo. Estrategias que son, digamos, indirectas y que tienen más de estrategia mental que de ser indirecto, que de ser directo con respecto al deseo. Por ejemplo, un niño que tiene hambre va directamente a por la comida. Se lo dice a la madre como puede, o si ve comida, va y la coge y se la come. En cambio, un adolescente que le han dicho que no debe comer porque va a engordar o porque es malo, lo que va a hacer es buscar estrategias indirectas para gratificar ese deseo que tiene ese deseo natural, ¿vale? Entonces vemos cómo la vida se vuelve aún más compleja porque, además de la gratificación psicológica de las emociones negativas, la persona empieza a buscar estrategias y se vuelve indirecta. Entonces esto lleva a una complejidad que al salirnos o al desconectarnos del deseo del cuerpo y al gratificar otros deseos, lleva a una complejidad vital que hace que la vida sea muy compleja psicológicamente, porque hay contradicciones todo el tiempo. ¿Cuál sería la solución? ¿Vale? La solución sería dar un paso atrás. Sería una vuelta a la conexión con el cuerpo. Sería empezar a escuchar el deseo del cuerpo. Y esto arreglaría muchos problemas a nivel psicológico. Por ejemplo, desórdenes alimenticios. Cuando la persona vuelve a escuchar a su cuerpo, empieza a comer cuando tiene hambre y deja de comer cuando no tiene hambre. Es decir, en lugar de gratificarse todo el tiempo, tomando, por ejemplo, chocolate cada 2 por 3 que va a la nevera, aunque no tenga hambre. De hecho, las personas que tienen sobrepeso no deberían tener hambre, en teoría, porque hay unas reservas que el cuerpo puede utilizar. Entonces, la idea sería, lo primero es, volver a la conexión con el cuerpo. Y lo segundo, para escuchar al cuerpo. Y lo segundo sería desapegarnos de esta gratificación psicológica. ¿Vale? Hay muchas personas, por ejemplo, que están en trabajos o montan empresas únicamente para sentirse bien con ellos mismos, para tener una gratificación psicológica, aunque en realidad no quieren hacer el trabajo. No sienten, digamos, no hay una conexión entre el cuerpo y el trabajo que realiza. De hecho, la kinesiología, del cual David Hawkins es un experto que ya he hablado muchas veces de él, su trabajo básicamente se basa en volver al cuerpo. El cuerpo es el que te dice la verdad. El cuerpo es el que tiene la capacidad de decirte si algo es para ti o no. Entonces, cuando empezamos a escuchar al cuerpo, evitamos las gratificaciones psicológicas que son únicamente a nivel psicológico. Es decir, están como tomadas de fuera
Y esta gratificación es básicamente para que nuestros padres nos aprueben, la sociedad vea que somos buenos, etc. ¿Vale? Entonces este es el trabajo. ¿Cómo se hace la vuelta a la conexión con el cuerpo? Pues la meditación es una de las mejores herramientas que hay para esto. Porque con la meditación nos conectamos con la respiración. Al conectarnos con la respiración, vamos poco a poco tomando conciencia del cuerpo que hemos perdido. Y al tomar conciencia del cuerpo, vamos a escucharle y nos va a guiar mucho mejor que las gratificaciones psicológicas que podemos obtener de la mente. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo y si tienes alguna pregunta, pues déjala justo debajo del mismo. Muchas gracias.